Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o início deste novo ano com muita energia positiva e boas vibracoes. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interacao. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Grande abrazo. La vida del Santa Apolonia de Alejandría. Santa Apolonia de Alejandría es una figura venerada en la tradición cristiana como una mártir que resistió a la persecución durante el Imperio Romano. Su vida está envuelta en leyendas y tradiciones que se han transmitido a lo largo de los siglos, lo que ha dado lugar a una narrativa rica y variada sobre su persona. Apolonia vivió en Alejandría, Egipto, durante el siglo III después de Cristo, una época de gran agitación política y religiosa en el Imperio Romano. Se dice que era una cristiana devota, conocida por su fe inquebrantable y su dedicación a ayudar a los necesitados. A pesar de vivir en un momento en el que los cristianos eran perseguidos por las autoridades romanas, Apolonia no renunció a su fe y se mantuvo firme en sus creencias. La historia más famosa asociada con Santa Apolonia es su martirio durante la persecución de Decio, un emperador romano que ordenó la supresión del cristianismo en el año 249 después de Cristo. Según la tradición, Apolonia fue arrestada por las autoridades y sometida a terribles torturas por negarse a renunciar a su fe. Se dice que sus verdugos le arrancaron los dientes uno por uno en un intento de hacerla renunciar a Cristo. Sin embargo, en lugar de ceder ante el dolor, Apolonia mostró una increíble fortaleza y coraje, resistiendo hasta el final. En medio de su sufrimiento, Apolonia se convirtió en un símbolo de la fortaleza y la valentía de los cristianos frente a la persecución. Su historia se difundió rápidamente entre la comunidad cristiana, inspirando a muchos a permanecer firmes en su fe incluso en las circunstancias más adversas. La devoción a Santa Apolonia continuó creciendo después de su muerte, y se convirtió en una de las santas más veneradas en la Iglesia católica y en otras tradiciones cristianas. Se le atribuyeron numerosos milagros, especialmente relacionados con la curación de dolores de dientes y enfermedades dentales, lo que llevó a que se convirtiera en la patrona de los dentistas y de quienes sufren de problemas dentales. Las representaciones artísticas de Santa Apolonia la muestran a menudo sosteniendo unas tenazas dentales, un símbolo de su martirio y de su papel como patrona de los odontólogos. Su fiesta se celebra el 9 de febrero en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica y en diversas tradiciones cristianas, un día en el que los fieles recuerdan su valentía y sacrificio en defensa de su fe. Aunque muchos detalles específicos de la vida de Santa Apolonia pueden haber sido embellecidos o mitificados a lo largo del tiempo, su legado perdura como un recordatorio poderoso del poder de la fe y la resistencia frente a la adversidad. Su ejemplo continúa inspirando a creyentes de todas las épocas a permanecer fieles a sus convicciones, incluso en los momentos más difíciles. Introducción. La historia de Santa Apolonia de Alejandría es un relato de valentía, fe inquebrantable y resistencia ante la persecución. En medio de un periodo de agitación política y religiosa en el Imperio Romano, esta mujer devota se convirtió en un símbolo de fortaleza para los cristianos de su tiempo y de las generaciones posteriores. Aunque su vida está envuelta en leyendas y tradiciones, su ejemplo perdura como un recordatorio poderoso del poder de la fe y la resistencia frente a la adversidad. En esta introducción, exploraremos la vida y el legado de Santa Apolonia, cuya valentía ha inspirado a creyentes de todas las épocas. Infancia y juventud. La infancia y juventud de Santa Apolonia de Alejandría están envueltas en el misterio, ya que hay poca información histórica verificable sobre esta etapa de su vida. Según la tradición cristiana, Apolonia nació en Alejandría, Egipto, durante el siglo III después de Cristo, en un periodo de gran agitación política y religiosa en el Imperio Romano. Se dice que provenía de una familia cristiana devota,
y desde una edad temprana mostró un profundo compromiso con su fe. Apolonia creció en un ambiente marcado por la persecución de los cristianos, una realidad que habría influido en su desarrollo espiritual y en su comprensión de lo que significaba seguir a Cristo en medio de la adversidad. Aunque los detalles específicos de su infancia y juventud son escasos, se cree que recibió una educación cristiana y que se dedicó a ayudar a los necesitados en su comunidad desde una edad temprana. A medida que Apolonia alcanzaba la juventud, la persecución de los cristianos se intensificaba bajo el reinado del emperador Decio, quien ordenó la supresión del cristianismo en el año 249 después de Cristo. Este periodo de persecución marcaría un punto crucial en la vida de Apolonia, ya que pondría a prueba su fe y su determinación de mantenerse fiel a Cristo incluso en las circunstancias más peligrosas. Aunque los detalles específicos de su vida temprana pueden estar envueltos en el misterio, la historia de Santa Apolonia nos recuerda la importancia de la fe arraigada desde la infancia y cómo esa fe puede sostenernos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Su ejemplo continúa inspirando a creyentes de todas las edades a permanecer fieles a sus convicciones, incluso en medio de la adversidad más extrema. Llamado a la vida religiosa. El llamado a la vida religiosa de Santa Apolonia de Alejandría se sitúa en un contexto de persecución y desafíos para la comunidad cristiana en el antiguo Imperio Romano. Aunque los detalles específicos sobre su llamado no están bien documentados, se puede inferir que su decisión de consagrarse a Dios y seguir una vida dedicada a la fe cristiana fue influenciada por las circunstancias tumultuosas de su tiempo y por su profundo compromiso espiritual desde una edad temprana. En un periodo en el que los cristianos se enfrentaban persecución y hostilidad por parte de las autoridades romanas, el llamado de Apolonia a la vida religiosa probablemente estuvo marcado por un sentido de urgencia y determinación para mantener su fe en medio de la adversidad. Como muchos otros creyentes de su tiempo, pudo haber sentido un llamado interior a dedicar su vida a Cristo y a servir a su comunidad en un momento en que la práctica de la fe conllevaba riesgos significativos. El ejemplo de valentía y sacrificio de otros mártires y santos cristianos también pudo haber influido en la decisión de Apolonia de seguir una vida religiosa. En un tiempo en el que los cristianos eran perseguidos y martirizados por su fe, la vida religiosa representaba un compromiso total con los principios cristianos y una disposición para enfrentar el sufrimiento y la persecución con valentía y resolución. Aunque los detalles exactos de su llamado a la vida religiosa pueden ser desconocidos, el legado de Santa Apolonia como mártir y testigo de la fe cristiana perdura como un recordatorio poderoso del llamado de Dios a vivir con valentía y compromiso en medio de los desafíos y las adversidades. Su ejemplo continúa inspirando a los creyentes de todas las épocas a seguir firmes en su fe y a responder al llamado de Dios con coraje y determinación. Contribuciones y actividades. Las contribuciones y actividades de Santa Apolonia de Alejandría están principalmente asociadas con su testimonio de fe y su valentía durante la persecución de los cristianos en el siglo III después de Cristo. Aunque no se registran actividades específicas en términos de obras o escritos, su legado perdura a través de su martirio y las lecciones que ofrece para los creyentes de todas las épocas. Aquí hay algunas formas en las que Santa Apolonia ha contribuido al cristianismo. Testimonio de fe. El acto más significativo asociado con Santa Apolonia es su resistencia a renunciar a su fe cristiana incluso bajo tortura extrema. Su ejemplo de valentía y firmeza en la fe ha inspirado a innumerables creyentes a lo largo de los siglos a permanecer fieles a sus convicciones religiosas incluso en tiempos de persecución y dificultad. Inspiración para los mártires. Como mártir, Santa Apolonia se ha convertido en un modelo de coraje y sacrificio para aquellos que enfrentan persecución por su fe en todo el mundo. Su disposición para soportar el sufrimiento y la tortura en lugar de renunciar a Cristo ha sido un estímulo para los mártires cristianos a lo largo de la historia. Patronazgo. Santa Apolonia es venerada como la patrona de los dentistas y de aquellos que sufren de dolores dentales y enfermedades bucales. Esta asociación se deriva de la leyenda que relata cómo le arrancaron los dientes durante su martirio. Como resultado, se ha convertido en una figura importante para aquellos que buscan sanación y alivio en relación con problemas dentales. Culto y devoción. A lo largo de los siglos, se han erigido iglesias y se han organizado festividades en honor a Santa Apolonia en diferentes partes del mundo cristiano. Su fiesta, celebrada el 9 de febrero, es un momento para recordar su valentía y para buscar su intercesión en asuntos relacionados con la salud bucal y la fortaleza espiritual. Aunque las contribuciones específicas de Santa Apolonia pueden no ser tan amplias en términos de obras escritas o acciones públicas, su ejemplo de fe y su disposición para enfrentar la persecución con valentía y firmeza la han convertido en una
Figura venerada en la tradición cristiana. Su legado continúa inspirando a los creyentes a permanecer fieles a sus convicciones y a encontrar fortaleza en su relación con Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Milagros y experiencias místicas. Los relatos sobre los milagros y las experiencias místicas asociadas con Santa Apolonia de Alejandría son parte integral de su veneración en la tradición cristiana. Aunque estos relatos pueden variar en detalle y autenticidad, forman parte de su legado y contribuyen a su imagen como una santa poderosa y compasiva. Aquí hay algunos ejemplos de milagros y experiencias místicas atribuidas a Santa Apolonia. Curación de enfermedades dentales. El milagro más comúnmente asociado con Santa Apolonia es la curación de enfermedades dentales y el alivio del dolor de dientes. Se dice que aquellos que invocan su intercesión encuentran consuelo y sanación para problemas dentales y enfermedades bucales. Este milagro se deriva de la leyenda que relata cómo, durante su martirio, Apolonia perdió todos sus dientes, pero luego se le apareció en una visión a un devoto, prometiendo alivio para aquellos que sufren de dolores dentales, protección y ayuda en momentos de necesidad. Se dice que Santa Apolonia intercede en favor de aquellos que enfrentan dificultades y peligros, ofreciendo protección y ayuda divina en momentos de necesidad. Los devotos han informado haber experimentado intervenciones milagrosas de Apolonia en situaciones de peligro o desesperación, lo que les ha otorgado fuerza y consuelo en tiempos difíciles. Visión y revelaciones divinas. En algunas tradiciones cristianas, se relatan experiencias místicas en las que Santa Apolonia se le aparece a personas en visiones o sueños, ofreciendo orientación espiritual y consuelo. Estas revelaciones pueden estar relacionadas con la vida espiritual del individuo, la resolución de problemas personales o la promesa de ayuda divina en momentos de tribulación. Conversión de corazones y sanación espiritual. Santa Apolonia también se asocia con la conversión de corazones y la sanación espiritual. Se cree que su intercesión puede ayudar a aquellos que buscan reconciliación con Dios y con los demás, transformando vidas y llevando consuelo a aquellos que buscan redención y perdón. Estos milagros y experiencias místicas son parte de la rica tradición de veneración de Santa Apolonia en la Iglesia Católica y en otras tradiciones cristianas. Aunque la autenticidad de estos relatos puede ser objeto de debate, forman parte del legado espiritual de Santa Apolonia y continúan inspirando a los creyentes a buscar su intercesión en sus necesidades físicas y espirituales. Vida monástica. No hay evidencia histórica que sugiera que Santa Apolonia haya llevado una vida monástica en el sentido convencional del término, es decir, vivir en comunidad en un monasterio y seguir una regla específica de vida religiosa. Sin embargo, es posible que haya llevado una vida de dedicación total a Dios y a la oración, lo que podría considerarse una forma de vida monástica en un sentido más amplio. En el contexto de la persecución de los cristianos en el siglo III después de Cristo, muchos creyentes se retiraban a lugares apartados o se escondían para evitar la persecución. Es posible que Apolonia haya vivido una vida de oración y devoción en la intimidad, dedicada a su fe y a su relación con Dios, aunque no haya vivido en un monasterio formal. Además, en la historia cristiana, el término vida monástica se ha ampliado para incluir no solo a aquellos que viven en comunidades monásticas organizadas, sino también a aquellos que llevan una vida de contemplación y devoción en la soledad o en el seno de una comunidad cristiana más amplia. En este sentido, la vida de Apolonia como mártir y testigo de la fe cristiana podría considerarse una forma de vida monástica, en la que su dedicación total a Dios y su disposición para sacrificar su vida por Cristo la distinguen como una figura de inspiración para los cristianos de todas las épocas. Si bien Santa Apolonia no es conocida por haber vivido en un monasterio formal, su testimonio de fe y su dedicación a Dios continúan inspirando a los creyentes a buscar una vida de devoción y compromiso con Cristo, ya sea en la vida monástica o en la vida cotidiana. Desafíos y persecuciones. Santa Apolonia de Alejandría enfrentó una serie de desafíos y persecuciones durante su vida debido a su fe cristiana en un periodo de intensa hostilidad hacia los seguidores de esta religión en el Imperio Romano del siglo III después de Cristo. Estos desafíos y persecuciones jugaron un papel crucial en su vida y en su eventual martirio. Aquí se detallan algunos de los principales desafíos y persecuciones que enfrentó Santa Apolonia. Persecución imperial. Durante el reinado del emperador Decio en el siglo III después de Cristo, se desató una persecución generalizada contra los cristianos en todo el Imperio Romano. Los creyentes eran arrestados, torturados e incluso ejecutados por negarse a rendir culto al emperador y a los dioses romanos. Santa Apolonia, como cristiana devota,
Enfrentó la amenaza constante de ser descubierta y perseguida por las autoridades romanas debido a su fe. Hostilidad pública, además de la persecución oficial del gobierno. Los cristianos también enfrentaban hostilidad pública y discriminación por parte de sus conciudadanos romanos. Se les veía como una amenaza para el orden social establecido y eran objeto de rumores y acusaciones infundadas. Santa Apolonia habría enfrentado este tipo de hostilidad en su vida diaria, lo que habría contribuido a un ambiente de temor y precaución entre la comunidad cristiana. Martirio y tortura. El mayor desafío que enfrentó Santa Apolonia fue el martirio y la tortura que sufrió por negarse a renunciar a su fe cristiana. Se dice que fue arrestada por las autoridades romanas y sometida a terribles tormentos, incluida la mutilación de sus dientes, en un intento de hacerla renunciar a Cristo. A pesar del sufrimiento extremo, Apolonia se mantuvo firme en su fe hasta el final, convirtiéndose en un símbolo de valentía y resistencia para los cristianos de su tiempo y de las generaciones posteriores. Amenaza constante, incluso después de su martirio. La amenaza de persecución continuó para los cristianos en el Imperio Romano. La historia de Santa Apolonia sirvió como recordatorio del peligro que enfrentaban los creyentes por mantener su fe en un contexto de intolerancia religiosa. Sin embargo, su valentía y su disposición para enfrentar el martirio inspiraron a muchos a permanecer fieles a sus convicciones, incluso en medio de la adversidad. Estos desafíos y persecuciones formaron parte integral de la vida de Santa Apolonia y moldearon su testimonio de fe y valentía. Su ejemplo continúa siendo una fuente de inspiración para los cristianos de todas las épocas, recordándoles la importancia de permanecer firmes en su fe incluso en medio de la persecución y el sufrimiento. Legado. El legado de Santa Apolonia de Alejandría perdura a través de los siglos como un testimonio de fe inquebrantable, valentía y resistencia frente a la persecución. Aunque los detalles específicos de su vida pueden estar envueltos en leyendas y tradiciones, su ejemplo sigue inspirando a los creyentes de todas las épocas. Aquí se destacan algunos aspectos clave de su legado. Inspiración para los mártires. Santa Apolonia se ha convertido en un símbolo de valentía y sacrificio para los mártires cristianos de todas las épocas. Su disposición para soportar el sufrimiento y la tortura en lugar de renunciar a su fe en Cristo ha inspirado a innumerables creyentes a lo largo de la historia a mantenerse firmes en sus convicciones, incluso frente a la persecución más extrema. Patronazgo y devoción. Santa Apolonia es venerada como la patrona de los dentistas y de aquellos que sufren de dolores dentales y enfermedades bucales. Su intercesión es buscada por aquellos que buscan alivio para problemas dentales y por aquellos que enfrentan dificultades en sus vidas. Su fiesta el 9 de febrero es celebrada por muchos creyentes en todo el mundo cristiano como un momento para recordar su valentía y buscar su ayuda. Ejemplo de fe y resistencia. El ejemplo de Santa Apolonia de mantenerse firme en su fe a pesar de la persecución y el sufrimiento continúa, siendo una fuente de inspiración para los creyentes de todas las tradiciones cristianas. Su historia ofrece un recordatorio poderoso del costo del discipulado y la importancia de permanecer fieles a Cristo en todas las circunstancias. Legado espiritual. Aunque los detalles específicos de la vida de Santa Apolonia pueden estar envueltos en la leyenda, su legado espiritual perdura como un recordatorio del poder de la fe y la gracia de Dios en medio del sufrimiento humano. Su vida nos desafía a seguir su ejemplo de valentía, perseverancia y amor por Cristo, recordándonos que a través de la fe, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar esperanza y fortaleza en Dios. En resumen, el legado de Santa Apolonia de Alejandría es uno de fe, coraje y resistencia frente a la adversidad. Su ejemplo continúa inspirando a los creyentes a vivir con valentía y a permanecer fieles a sus convicciones, incluso en medio de los desafíos más difíciles. Devoción popular. La devoción popular hacia Santa Apolonia de Alejandría es notable en varias regiones y comunidades cristianas, en todo el mundo. Su legado como mártir y patrona de los dentistas ha generado un fervor devocional que se manifiesta en diversas formas de veneración y prácticas piadosas. Aquí se destacan algunas expresiones de devoción popular hacia Santa Apolonia. Oración y peticiones de intercesión. Los fieles suelen recurrir a Santa Apolonia en momentos de necesidad, especialmente en casos de dolores dentales y enfermedades bucales. Se le pide su intercesión para aliviar el dolor y para obtener sanación en asuntos relacionados con la salud dental. Muchos creyentes rezan oraciones específicas dirigidas a Santa Apolonia, solicitando su ayuda y protección. Celebración de festividades y fiestas. El 9 de febrero, la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas celebran la fiesta de Santa Apolonia en honor a su vida y martirio.
Durante esta festividad, se llevan a cabo servicios religiosos especiales. Se hacen procesiones y se realizan actos de devoción en los lugares de culto dedicados a Santa Apolonia. Los creyentes también pueden participar en novenas u otras prácticas devocionales durante este tiempo. Peregrinaciones y visitas a santuarios. En ciertas regiones, hay santuarios y lugares de peregrinación dedicados a Santa Apolonia donde los fieles acuden para honrar su memoria y buscar su intercesión. Estos lugares pueden albergar reliquias de la santa o imágenes veneradas que atraen a los devotos que buscan fortaleza espiritual y sanación. Iconografía y representaciones artísticas. Santa Apolonia es a menudo representada en iconografía cristiana sosteniendo unas tenazas dentales o mostrando signos de su martirio. Estas representaciones artísticas sirven como recordatorio del sufrimiento y la valentía de la santa, así como de su papel como patrona de los dentistas. Las imágenes de Santa Apolonia pueden encontrarse en iglesias, capillas, hogares y lugares de trabajo de los dentistas, donde sirven como símbolo de protección y guía espiritual. En resumen, la devoción popular hacia Santa Apolonia de Alejandría refleja la profunda conexión que muchos creyentes sienten con su vida, su martirio y su papel como intercesora en asuntos relacionados con la salud dental. Su ejemplo de fe y valentía continúa inspirando a los creyentes a buscar su ayuda y protección en sus vidas diarias. Canonización. Santa Apolonia de Alejandría fue canonizada por la Iglesia Católica y es reconocida como una santa en la tradición cristiana. Sin embargo, es importante destacar que el proceso de canonización en la Iglesia Católica en los primeros siglos del cristianismo era diferente del proceso formal que se estableció más tarde. En el caso de Santa Apolonia, su veneración y reconocimiento como santa se desarrollaron a lo largo del tiempo a través de la devoción popular y la tradición eclesiástica. La canonización de Santa Apolonia se basa en la veneración continua de los fieles, así como en la aceptación de su santidad por parte de la Iglesia Católica. Su martirio y las historias de su vida piadosa fueron transmitidas a lo largo de los siglos, y su intercesión fue invocada por los fieles en momentos de necesidad. La Iglesia Católica reconoció oficialmente su santidad y la incluyó en el calendario litúrgico como santa, venerada el 9 de febrero. Es importante tener en cuenta que la canonización de los santos en los primeros tiempos de la Iglesia no seguía el proceso formal y riguroso que se estableció más tarde. En lugar de eso, la santificación de los mártires y los santos estaba a menudo basada en la devoción popular y en la aceptación generalizada de su santidad dentro de la comunidad cristiana. A lo largo de los siglos, la figura de Santa Apolonia ha sido venerada y honrada como una santa y mártir cristiana, y su culto ha sido aprobado por la autoridad eclesiástica. En resumen, aunque Santa Apolonia de Alejandría no fue canonizada de acuerdo con los procedimientos formales establecidos por la Iglesia Católica en épocas posteriores, su santidad ha sido reconocida y venerada por los fieles a lo largo de los siglos, y sigue siendo honrada como una santa en la tradición cristiana. Conclusión. La vida y el legado de Santa Apolonia de Alejandría nos ofrecen un testimonio poderoso de fe, valentía y resistencia en medio de la adversidad. Aunque los detalles específicos de su vida pueden estar envueltos en leyendas y tradiciones, su ejemplo perdura como una fuente de inspiración para los creyentes de todas las épocas. A lo largo de su vida, Santa Apolonia enfrentó desafíos y persecuciones debido a su fe cristiana, pero nunca renunció a sus convicciones. Su valentía durante el martirio y su disposición para soportar el sufrimiento en lugar de renunciar a Cristo la convierten en un modelo de fidelidad y devoción para los cristianos de todo el mundo. El legado de Santa Apolonia se manifiesta en la devoción popular hacia ella como patrona de los dentistas y como intercesora en momentos de necesidad, así como en la inspiración que ofrece a aquellos que enfrentan dificultades y persecuciones por su fe. Su vida nos desafía a seguir su ejemplo de fe inquebrantable y a confiar en la gracia de Dios en todas las circunstancias. En conclusión, Santa Apolonia de Alejandría nos recuerda la importancia de permanecer firmes en nuestra fe, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Su legado continúa siendo una fuente de fortaleza y esperanza para los creyentes de todas las tradiciones cristianas, inspirándonos a vivir con valentía y compromiso en nuestro camino de discipulado. Que su ejemplo nos guíe y fortalezca en nuestra propia jornada de fe. Oración. Aquí tienes una oración dedicada a Santa Apolonia. Oh Santa Apolonia, mártir valiente y testigo de la fe, te honramos y te invocamos en este día. Tú, que soportaste el sufrimiento y la tortura. Con firmeza y coraje por amor a Cristo, intercede por nosotros ante el trono de Dios. Santa Apolonia, patrona de los dentistas, te pedimos tu ayuda y protección. Para aquellos que sufren de dolores dentales.
y enfermedades bucales. Que tu intercesión les traiga alivio y consuelo en sus momentos de dolor y angustia. Enséñanos, oh Santa Apolonia, a permanecer firmes en nuestra fe, a pesar de las pruebas y dificultades que enfrentamos. Que tu ejemplo de valentía y devoción inspire nuestros corazones y fortalezca nuestra confianza en Dios. Amén.